Seguimos conversando con el exministro de Economía, Luis Carranza. Bueno, la propuesta pensionaria de Gana Perú no consiste solo en pensión 65, sino en general en una propuesta integral por la cual el sistema público de pensiones se vuelve obligatorio y el sistema privado deja de ser obligatorio, se convierte en voluntario y en complementario. Solo uno, digamos, podría aportar al sistema privado si le sobra algo respecto a lo que ha puesto, lo que ha tenido obligatoriamente que poner en el público. ¿Cuál es su opinión acerca de este planteamiento? Eso te genera una severa distorsión en la asignación de recursos en la economía. Estaría implicando un fuerte trasvase de recursos del sistema privado a un sistema público. En el sistema privado se invierte esto en actividades productivas, se busca la mejor rentabilidad para el afiliado. En el sistema privado eso va directamente a financiar las cuentas del Tesoro Público. En el sistema público. En el sistema público, perdón. Claro. Con lo cual tú vas a tener, por un lado, una abundancia de recursos en el corto plazo en el sistema público que va a servir para financiar muchas cosas, a costa evidentemente del crecimiento en la economía, porque el financiamiento para las actividades productivas se va a reducir y al final el que sale perjudicado es el afiliado que va a entrar en un sistema de reparto con unos subsidios cruzados muy fuertes. Resultado, menor crecimiento y menor ahorro. Para financiar todas estas, digamos, estos nuevos programas, como la pensión 65, aumentos de sueldos, subsidios, en fin, una serie de programas sociales, se plantea una reforma tributaria cuyo eje central es el impuesto a las sobreganancias. Claro, en la propuesta original de Gana Perú se hablaba de un impuesto a las sobreganancias del 45%, lo que a mi juicio lleva la carga tributaria de la minería a niveles bolivianos prácticamente. Pero en este último documento que acaban de sacar ya no mencionan porcentajes, dicen que habrá ese impuesto, pero tendrá que ser competitivo a nivel internacional, lo cual es un avance, digamos. ¿Cuál es su opinión acerca de este impuesto, digamos, a las sobreganancias mineras? Creo que el enfoque tiene que ser un enfoque integral. La carga tributaria en la minería, la carga total en la minería, está por encima de países con los cuales competimos para atraer inversión. Ya está. Ya está por encima. Y cualquier impuesto que se coloque debe hacerse teniendo en cuenta la carga total, uno. Dos, el aporte voluntario, que ha sido muy criticado, ha generado un espacio de diálogo muy importante entre las empresas mineras y las comunidades. Claro. Porque no hay que olvidar que el impuesto entra a la SUNAT, de ahí 50% va para Tesoro Público, 50% se distribuye entre gobiernos regionales y locales, y ellos lo gastan, cuando lo gastan, en función de su lógica política del distrito, la provincia o la región. Y a veces a la comunidad que está en el área de influencia no le toca nada. Entonces, con el aporte voluntario sí vemos recursos de minería que están yendo directamente al área de influencia y a las comunidades que son las más afectadas. Entonces, un impuesto a la sobreganancia o cualquier modificación tributaria debería incorporar este hecho, no descartarlo, sino construir encima de esto, si es que se llega a poner. Pero lo más importante no creo que sea la carga total, sino cómo se usan esos recursos. Hasta ahora los recursos han estado enfocados en infraestructura, y eso es bueno, porque partíamos de un nivel muy bajo de infraestructura, grandes brechas de infraestructura, y si nosotros queremos ser competitivos como país, necesitamos reducir esta brecha, necesitamos buenos puertos, buenas carreteras, electrificación, agua, hospitales, colegios. Ese es el enfoque. Una vez que hemos agarrado velocidad de crucero en gasto de infraestructura y ya estamos en un nivel entre 6 y 7% del producto, a nivel de gobierno central, estos recursos que vienen de la minería deberían estar utilizados y focalizados en ciencia y tecnología, mejora de la educación, en becas, ¿no? Ese debería ser el foco
de los nuevos recursos que se tengan, porque al final del día, cuando se acaben los recursos naturales, tú vas a tener entonces un problema de competitividad si es que no tienes a tu población preparada. O sea que no tendría sentido destinar esos recursos a programas sociales, digamos, que deberían ser financiados con el tesoro público, normal. Ese es el gran riesgo, ¿no? El gran riesgo de iniciar programas sociales de carácter universal con recursos temporales es que cuando estos se acaban, el programa social desaparece y te genera una fuente de conflicto enorme. Tú tienes que estar preparado para el momento en el cual los precios de los minerales declinen y entonces no puedes recaudar la cantidad de recursos que recaudas en el presente. Ahora, menciona que debería dedicarse estos recursos de una suerte de impuesto mayor, si es que cabe a las sobreganancias mineras, a cosas que tengan que ver con el incremento de la productividad del país, ciencia y tecnología, educación, etcétera. Pero ¿cómo hacer para destinar eso? Es decir, porque no los recursos del tesoro son recursos fungibles, indiferenciables, digamos, no hay recursos destinados, salvo el canon, digamos, pero el canon tampoco tiene, salvo una muy pequeña parte para las universidades, ¿no? Mira, hay algunos fondos como FinCit, Fidecom, que han estado funcionando. Creo que son buenos experimentos y tú lo que necesitas es garantizar fondeo para estos, ¿no?, para estos distintos fondos que apoyan la competitividad, la productividad, la innovación y la tecnología en el país. Este sería el primer candidato. En temas de becas, nosotros necesitamos un programa agresivo de becas para los mejores estudiantes peruanos, ¿no? Nosotros necesitamos ingenieros, nosotros necesitamos doctores, y eso tiene que ser financiado y apoyado por el Estado. De acuerdo. Gana Perú plantea recientemente que los mayores ingresos, digamos, antes que eso, se necesita, digamos, el Estado peruano tiene una recaudación, una presión tributaria de alrededor del 15% del PBI, del Producto Bruto, ¿no es cierto? Varios de estos planes de gobierno están planteando subir eso a 18 o eventual, algunos hasta 20% del PBI. ¿Eso es posible? ¿Tiene sentido? ¿Es necesario subir? ¿Necesitamos esos niveles para mejorar la calidad de la educación, de la salud, de la infraestructura? Siempre es deseable subir la presión tributaria. La respuesta es cómo hacerlo, ¿no? Un planteamiento tributario de largo plazo debe descansar en dos columnas fundamentales: el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta. Luego hay una serie de impuestos que gravan externalidades negativas, que son los famosos selectivos. Y estos selectivos tienen que ordenarse y racionalizarse. Luego hay una serie de impuestos que distorsionan, y estos impuestos tienen que disminuir o eliminarse. Y en este programa se ha ido avanzando paulatinamente. Entonces hubo una reducción significativa de los impuestos selectivos a los combustibles, hubo una reducción significativa de aranceles, ¿no?, que gravan las actividades de comercio exterior y son muy negativos para la competitividad de la economía. Y entonces cuando uno hace cálculos de la presión tributaria ahora versus la presión tributaria anteriormente, debería tomar en cuenta estas reducciones en tasas impositivas, tanto en selectivos como en aranceles. En realidad nuestra recaudación respecto a la base ha crecido, ¿no?, en eficiencia, pero se han disminuido ciertas tasas, ciertos impuestos que son muy negativos para la actividad económica. De ahora en adelante, más que crear impuestos, lo que se tiene que hacer es continuar el proceso de facilitación tributaria y reducción de evasión y elusión. Yo no creo que sea responsable comprometer gastos ciertos en función de mejoras en evasión y en elusión. Uno primero tiene que conseguir eso y después ver dónde gasta esos recursos. Y eso es lo que a mí me preocupa del plan de gobierno del candidato Humala en particular. Sí, pues él señala que esos 3 puntos del PBI de mayor recaudación los va a conseguir disminuyendo la evasión y la ilusión en el IGB
y también lo que se pierde por corrupción. Claro, eso se puede decir fácilmente, pero ¿cómo se hace, no? Esa es la pregunta. Eso, si se hace, y se hace bien, demora un buen tiempo en conseguirse esos recursos, ¿no? Pero uno no puede empezar a gastar antes de implantar estos planes y luego ver los resultados. De acuerdo. Hay una competencia entre los distintos planes por ver quién sube más el sueldo mínimo, el salario mínimo, ¿no? Se habla de 750 soles, algunos que no pasaron a la segunda vuelta hablaban de 800, 850, ahora me parece que uno ofrece 700 paulatinamente y el otro 750 de arranque. ¿Cuál es su apreciación sobre eso? Hay una trinidad imposible, ¿no? Y es sueldos o salarios mínimos, altos sobrecostos laborales y baja productividad. El resultado de todo eso da informalidad. Entonces, cuando uno pregunta por qué somos un país tan informal, y cuando uno se enfoca en el lado laboral, uno lo que observa es esta frondosidad en la legislación laboral. Discutir el salario mínimo cuando solo un 20% de la fuerza laboral está dentro de la ley general es absurdo. Y cuando uno ve lo que efectivamente reciben los trabajadores en el sector informal, está muy por debajo del salario mínimo. Entonces, una de las principales trabas de la formalización de estas pequeñas empresas es justamente el hecho de tener que pagar un salario mínimo y sobre ese salario mínimo una serie de compensaciones a los trabajadores. Con la baja productividad que tienen, simplemente no están en posibilidad de afrontar este pago. Legislar de espaldas a la realidad da como resultado la informalidad. La informalidad y también, me imagino que menor inversión, más pobreza a la larga, porque si... ¿no? Es que es muy complicado, porque el Estado, el gobierno, provee todos sus servicios de seguridad social en temas previsionales y en temas de salud a través de un vehículo fundamental que es la empresa. No. Si tú no tienes empresas formales y tienes empresas informales, es muy complicado que el Estado llegue con estos servicios sociales. De acuerdo. Sí, pues eso es algo que es bien difícil de entender, ¿no? Porque no es intuitivo, es contraintuitivo en realidad, pero efectivamente es así. Sin embargo, hay zonas en donde el salario, el sueldo se está incrementando, simple y llanamente porque hay demanda de trabajadores, porque hay gran dinamismo económico, ¿no? En el agroexportador. Richard Webb estaba mostrando unas cifras de que incluso en la sierra rural el salario se ha casi doblado en los últimos 10 años por el dinamismo, la incorporación al mercado de muchas zonas, en fin, sin necesidad de ninguna legislación, ¿no? Por último, la famosa reforma del Estado, concepto que ya está muy trillado, pero en realidad, digamos, los presupuestos de inversión se gastan en un 50%, el Estado es muy ineficiente, muy corrompido, muy corrupto, esta descentralización que hemos tenido ha sido muy acelerada, muy improvisada, hay lo que los politólogos llaman patrimonialismo, digamos, muy fuerte abajo, y nosotros también en los sectores eventualmente. ¿Qué hacer para modernizar el Estado y hacerlo eficiente, digamos, profesional? A ver, hay que empezar a trabajar en cosas pragmáticas apuntando a resultados. Tratar de hacer una gran reforma del Estado, no existe el consenso político para lograrlo. ¿Qué cosas han funcionado? En presupuesto por resultados, que se inició en el gobierno del presidente García y fue un proceso largo y costoso en términos de esfuerzos, uno ve resultados muy interesantes. Por ejemplo, en Huancavelica hemos tenido una reducción en un lapso muy corto de tiempo de más de 10 puntos en la desnutrición infantil. Hay otros
otros departamentos en los cuales la desnutrición infantil no solo no ha caído, sino que ha subido ligeramente. Entonces, ¿por qué funcionó este programa en Huancavelica y qué pasó en Ucayali donde no tuvimos estos resultados? Otro ejemplo, en la última prueba censal de comprensión de lectura, tenemos que Arequipa subió en 10 puntos porcentuales. Entonces tiene 48, un poco más de 48% de sus alumnos que tienen nivel satisfactorio en comprensión lectora. Pero ¿qué ocurre en Loreto? Está en 5% estancado. Entonces, ¿qué se hizo en Arequipa que funcionó y por qué no se hace lo mismo en Loreto? Entonces, ese es el tipo de reforma del Estado que necesitamos. Ir a los objetivos concretos en temas sociales fundamentalmente y empezar a trabajar coordinadamente entre los 3 niveles de gobierno. Pero eso requiere precisamente de lo que hablábamos al principio, de un equipo que esté mirando esas cosas, evaluando y proponiendo entonces las mejoras y las cosas. Es decir, eso es lo que parece que no hubiese, ¿no? Efectivamente, eso es lo que necesitas, ¿no? Medición, control y seguimiento de las actividades. Y eso es en esencia lo que es presupuesto por resultados, ¿no? Claro. Es una reforma importante que se inició y debe continuar. Bien, Luis Carranza, muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime, por la invitación. En la hora N. Fue el ex ministro de Economía, Luis Carranza.